Italia vive sus peores horas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es el país más golpeado por el COVID-19, con la mayor tasa de mortalidad si comparamos la cifra de fallecidos con la cifra total de contagiados, que son las que tenemos ahora mismo disponibles, y es el país que más personas ha perdido por este virus. Muchos se preguntan por qué, y es lo que vamos a intentar responder en este video. Para empezar, hay que decir que muchos científicos sospechan que el número de contagiados en Italia es muy superior de lo que han detectado hasta ahora las pruebas. Cuando el gobierno de Giuseppe Conte tomó las medidas drásticas para controlar la pandemia el pasado 9 de marzo, parece que ya era demasiado tarde. En Italia había ya 400 muertes. Los contagios eran ya difíciles de rastrear. Además, las medidas de restricción de movimiento para favorecer la distancia social, que sabemos que es clave para detener la pandemia, se empezó a tomar de manera gradual. Primero se cerraron las escuelas y se llamó a promover el trabajo desde la casa, pero muchas fábricas y empresas continuaron trabajando. Por eso el contagio continuó también rápidamente, y sobre todo en el norte de Italia, en Lombardía. Esta es una región muy densa y productiva, donde lógicamente paralizar todo es realmente un reto. Con una población de más de 10 millones de habitantes, es una de las zonas más ricas de Italia, con la sede de la Bolsa de Milán, uno de los mercados financieros europeos más importantes, y con una industria muy productiva, mecánica, electrónica, química, textil. En total, el 21% del Producto Interno Bruto de Italia sale de Lombardía, y fue precisamente aquí donde en menos de un mes se registraron casi la misma cantidad de muertos que en toda China, donde se originó la pandemia. Y esto puso al sistema de salud bajo una inmensa presión y sin preparación sobre cómo enfrentar una pandemia. Esto aun cuando se trata de uno de los mejores sistemas de salud del mundo. De hecho, el segundo, según el conteo del Global Health Index de Bloomberg. Con miles de contagios diarios, muchos necesitan hospitalización al mismo tiempo, pero no hay médico suficiente ni tampoco espacio suficiente en las salas de cuidados intensivos. En muchos casos tampoco hay respiradores artificiales disponibles. Por supuesto, Italia ha intentado abastecerse de estos equipos, pero en una situación de pandemia, todos los países necesitan de los mismos equipos y al mismo tiempo, y esto lo hace más difícil. La Organización Mundial de la Salud ha repetido que en esta batalla contra el coronavirus es clave proteger al personal de salud. Y en Italia, muchos médicos han denunciado que no cuentan con el material suficiente para protegerse y evitar así el contagio. Esto ha provocado que miles de doctores, enfermeros, personal médico en general terminen contagiados con el virus. Esto, se podrán imaginar, que significa perder a tus mejores soldados en una guerra, o de hecho, enviarlos a pelear sin armas. Y por otra parte, también los que están sanos tienen que hacer turnos más largos, extenuantes, en fin, todo un reto profesional y humano. Y un sistema sanitario al límite lo que hace es que no permite que se salven todas las vidas que podrían salvarse. Y además que mueran pacientes con otras dolencias o por accidentes, porque cuando llegan a los hospitales, estos están saturados con pacientes que están contagiados por el COVID-19. Por otra parte, y aunque esto no ha logrado un consenso general, muchos también asocian el alto nivel de mortalidad en Italia por el COVID-19, que es del 8%, con el hecho de que se trata de una de las poblaciones más longevas del mundo. En Italia existen 14 millones de personas de más de 65 años, lo cual representa el 22% de la población. La edad media es de 45.7 años en Italia, y esto es mucho más que la edad media, por ejemplo, de Estados Unidos, que es de poco más de 38 años. Y muchos expertos que están trabajando en el tema del COVID-19 han constatado que la mortalidad aumenta con la edad. Por ejemplo, en Italia, el 85% de las muertes ocurren en personas de más de 70 años. Lo cierto es que con el incremento devastador de la cifra de muertos en Italia, científicos y médicos están haciendo un llamado a sus vecinos y a aquellos países donde el coronavirus recién comienza a tomar medidas a tiempo y limitar drásticamente el contacto social, que según los expertos es la medida que funciona para controlar esta pandemia y salvar vidas.